La automatización no es simplemente tecnología. De hecho, pensar que instalar un bot genera productividad automáticamente es uno de los errores estratégicos más comunes en las organizaciones. Aquí es donde consolidar procesos antes de digitalizarlos es un paso fundamental para que la tecnología sea una estrategia de negocio con resultados específicos y medibles. Y eso solo se logra con más visión, más estrategia. Por eso, hoy hablamos con Luisa Roballo, vicepresidente de Claims, Operaciones y Transformación de Allianz, sobre cómo se preparan de forma correcta los procesos, las personas y las organizaciones para una transformación tecnológica exitosa. Antes de sumergirnos en la charla, quiero preguntarles cómo manejan en sus empresas la ansiedad tecnológica que nos empuja a querer implementar cada nueva herramienta que sale al mercado. Ahora sí, empecemos. La mejor transformación tecnológica no es aquella que compra los mejores equipos o que tiene todas las licencias. Es la que realmente transforma el negocio, la cultura y la que impacta en el día a día de los colaboradores. Y eso solamente se logra con más visión, más estrategia. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por algo que de pronto considero es muy importante que tú en una charla previa nos comentabas, y es la automatización no es simple tecnología. Ese es uno de los principales errores. ¿Por qué consideras que es un error estratégico pensar que poner un bot, y hablemos de un ejemplo de tecnología, si pones un bot a funcionar equivale automáticamente a generar productividad? ¿Qué consideras ahí que es ¿Por qué crees que es un error estratégico pensar solo en tecnología? Pues Mauricio, porque es que yo creo que a veces nos volcamos a pensar que la tecnología es el fin. Y yo creo que la tecnología la tenemos y todas estas herramientas que ahora están disponibles terminan siendo un medio para. Entonces yo creo que la transformación digital no se trata simplemente de aplicarle inteligencia artificial o involucrar inteligencia artificial o instalar un bot, sino que realmente es fundamental entender que la tecnología es un medio para lograr ese fin que como compañía o que se quiere como una estrategia. Entonces al final puede ser que esa estrategia de la que tú estabas hablando pueda hacer productividad y unos resultados de negocio. Pero acá yo soy de las que siempre pienso que lo que uno primero tiene que tener claro es la estrategia, y después de tener claro cuál es la estrategia es entender cuáles son las herramientas y cuál es esa desarrollo tecnológico que uno necesita para poder acompañar esa estrategia. Y Luisa, en ese proceso, dices que para automatizar debe estar, un proceso, nos habías dicho, debe estar limpio y simple. De acuerdo. ¿Cómo identifican en Allianz cuando un proceso está listo para un impacto tecnológico o cuando lo que necesita es una reingeniería de base? Pensar que limpiar un proceso para mí es asegurar que el proceso es eficiente, que además del proceso, porque yo creo que acá es una cosa que también vamos a trabajar más adelante y vamos a hablar y a discutir esto que es importantísimo, es que ese proceso también esté acompañado con la gente para poder hacer y asegurar que esa transformación tecnológica se dé. Porque es que la transformación tecnológica no solamente son herramientas, detrás de la herramienta están los equipos que permiten que esas herramientas se desarrollen. Entonces, uno puede ser esos procesos limpios y la otra, como te estoy diciendo, procesos en los que no son tan fáciles desarrollar, y ahí es donde realmente uno pone a prueba y pone a un estrés máximo equipo, porque tienes que desarrollar el proceso, pero al mismo tiempo tienes que agregarle tecnología a algo que todavía no está consolidado. Creo que esa es la parte más, difícil de poder balancear. Ok. Y cuando estás hablando de eso, me parece bien interesante que ahorita abordemos el tema cultural, porque en el sector asegurador ustedes tienen una situación muy particular y es el legado. El legado de tecnología, porque ustedes siempre deben ir a la vanguardia, llamémoslo así, por las demandas de información y demás, pero a su vez tampoco pueden estar haciendo implantación tecnológica porque sí, o por actualización, o por, perdón el término, no minimizarlo, pero por moda. Entonces, ¿cómo manejas esa convivencia? ¿Qué nos puedes decir de ese manejo de la convivencia entre el legado y lo nuevo? Yo creo que acá lo importante es poder entender cómo se balancea la velocidad de implementación, la necesidad de innovación frente a unos sistemas legacy que pueden tener de pronto un sector, digamos, normativo como el que les estaba diciendo que nosotros podemos llegar a tener.
Y ahí está el balance, porque vienen elementos súper importantes, inversiones grandísimas, inversiones en dejar el legacy, pero al mismo tiempo tienes que tener inversiones en poder tener herramientas que te den la agilidad y el time to market que tú necesitas entregarle al negocio. Entonces, quisiera poder tener como la respuesta y digamos, la pócima clara para poderlo decir, pero yo creo que ese es uno de los grandes retos que nos enfrentamos todo el tiempo, de poder conciliar velocidad de negocio, de llegar al negocio del time to market versus ese legacy que tenemos en las compañías. Obviamente, si nos comparamos, por ejemplo, con sectores como el bancario, este es un sector que de pronto nos lleva a nosotros un camino mucho más recorrido. Digamos que un factor común que podemos tener entre el sector financiero y nosotros somos el cliente final. Y hoy cada vez nosotros nos enfrentamos a un cliente más informado, a un cliente que requiere más agilidad, que requiere respuestas mucho más rápidas. Entonces, para eso tenemos que tener las herramientas suficientes y los procesos claros para poder responder ante estas necesidades del cliente. Ok, Luisa, en ese contexto de cliente, específicamente en el caso de ustedes, ¿cuáles pueden ser esas variables que ustedes identifican en el negocio para tomar una decisión de apostarle a un proyecto o priorizar un proyecto? Porque un tema que ustedes deben tener es que ustedes nunca dejan de tener algo por actualizar y algo por hacer. ¿Cuáles son esas variables para priorizarla? ¿Puede darnos algún ejemplo? Pues siempre cuando nosotros estamos escogiendo como cuáles van a ser esos proyectos que van a guiar la estrategia de la compañía, siempre pensamos en esos procesos o en estos proyectos que van a tener un gran impacto. Valoramos que ese impacto lo podamos tener de acuerdo a un determinado esfuerzo, que obviamente habrá proyectos que requieren tener mucho impacto o bajo esfuerzo. Esos son de pronto los más fáciles de recoger, digamos, los que pueden llegar a priorizarse muy rápidamente y que de pronto la inversión que se requiere también es baja. Entonces uno dice, este es un proyecto que es el que cualquier persona quisiera ejecutar. Pero hay proyectos que también son de largo aliento, donde hay Ok. inversión importante, pero también sabes que ahí va a haber una transformación por detrás. Entonces yo creo que el éxito es poder encontrar un balance dentro de tu portafolio de proyectos que entregue agilidad, rapidez, pero al mismo tiempo también entregue sostenibilidad y contundencia para el negocio en el tiempo, porque no solamente puedes pensar en soluciones rápidas. Yo creo que Exactamente. tanto la estrategia tecnológica y digital se deben conversar con la estrategia del negocio. Yo creo que eso es lo más importante. Despacio que vamos rápido, o sea, hay que revisar bien las cosas. Bueno, Luisa, entonces, ¿cómo haces para manejar ese miedo al cambio que no frene la velocidad operativa que tú necesitas para ir o al mercado o, bueno, generalmente uno maneja en los proyectos clientes internos o externos, pero los dos al final tienen un mismo resultado, es un impacto en el mercado, que es lo que te hace viable como compañía. Entonces, ¿cómo manejas ese miedo? Yo creo que eso es un tema que vivimos a diario grandes organizaciones cuando tenemos estos proyectos de transformación y yo creo que lo principal es hacer que este equipo realmente tenga un entendimiento claro del por qué y del para qué. Porque yo creo que cuando hay estas transformaciones digitales puede haber mucha incertidumbre, ¿no? La gente puede pensar agregan tecnología y de pronto mi trabajo está en riesgo, ¿cierto? Correcto. Porque estamos cambiando por automatizaciones. Pero yo creo que acá lo que tenemos que entender es que así como la tecnología hace que se transforme, digamos, todo este sistema, nosotros como profesionales también nos tenemos que transformar. Y ahora hablan mucho de los power skills. Esos power skills es cuando decimos, oiga, ¿qué debe tener ahora una persona para adaptarse a ese nuevo esquema y ambiente de transformación? Y uno dice, yo debería tener un pensamiento crítico, de pronto personas con una capacidad mayor de interpretar datos, porque ahora todo lo que hacemos es a través de los datos, anticipar escenarios, tomar decisiones, pero tomar decisiones en un sentido humano, porque al final del día la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano, lo que hace es que lo amplifica si sabes usarlo. Entonces yo creo que lo que tratamos de hacer es asegurarnos que los equipos entiendan el por qué, el para qué, y el gran reto yo creo que es desarrollar esos skills de pensamiento crítico como estamos hablando. O sea, yo hablo mucho de la inteligencia digital, el pensamiento crítico, que son parte importante para formar ese nuevo equipo
que pueda adaptarse a una transformación de una organización. El que se adapta sobrevive. Excelente mensaje de verdad, Luisa, porque pienso que esto es algo que la gente debe entender. Hoy en día estaba escuchando una cifra hace poco que decía que lo que tú aprendes en la universidad puede tener una vigencia de 3 años y eso te demuestra que tienes que estar permanentemente preparándote para los cambios que se están generando. Y lo dices muy bien, hoy te estoy pidiendo analítica de datos, hoy te estoy pidiendo pensamiento crítico. Yo no sé si recuerdas que hace 2 años, cuando empezó la inteligencia artificial, estaban buscando personas que supieran hacer prompt. Y ya, pues hoy en día ¿No? la misma ya te hace el prompt. Entonces, súper interesante ese mensaje hacia la gente y es reinvéntate, cuestiónate y adáptate. Luisa, vámonos un poco a los líderes de área. Y te quería preguntar esto porque es un factor importante. ¿Cómo preparan a esas personas para que les digan, oiga, venga, cuando me traiga un proyecto, ven, te voy a enseñar, priorízalo de tal manera, tráeme información que me genere cuestionamiento y que me genere impacto verdadero? ¿Cómo preparan a las personas en eso? Luisa, ¿nos puedes dar una guía en tu caso? ¿Has tenido Pues, esa Mauricio, situación? la verdad es que cuando mencionas ese tema, o sea, me siento a veces como cuando uno está en el comité ejecutivo de la empresa, ¿sabes? Donde todos quieren el proyecto para allá y el proyecto tiene que ser en la medida, o sea, que no envuelva mucho a lo que nosotros llamamos el business owner, o sea, el dueño del proyecto o el que lo está, digamos, creando, que sea de pronto con el menor impacto para ellos, pues porque obviamente estas personas están enfocadas en negocio y es claramente que están hechas para negocio. Pero cuando uno requiere un desarrollo tecnológico, necesita mucho de estas personas para la definición. Pero si uno pensara cuál fuera el proyecto perfecto para ellos, es el proyecto donde la intervención es baja, la velocidad es rápida, el impacto es mínimo y la inversión es poca, pero el retorno es alto. O sea, digamos que eso es el mejor de la definición del proyecto, ¿no? Y eso Balan- pensaría, eso uno diría, esa es la carta al niño Dios, ¿cierto? Haz maromas con esas 4 variables. Exactamente. Y entonces ponlas esas bolitas todas al mismo tiempo a que ninguna se caiga. Pero efectivamente eso no pasa. Entonces cuando uno le empieza de pronto a hacer un poco más de challenge y de decir, bueno, un segundo, si usted quiere hacer, o sea, queremos hacer un proceso mucho más automático, es porque queremos de pronto agregarle productividad a esta operación. Entonces, si tenemos productividades, ¿cuánto vamos a invertir? ¿Y qué es lo que vas a traer de vuelta acá para que nosotros traigamos como ahorro? Ahí empiezan unas discusiones bien interesantes de negocio versus tecnología versus inversión y entender y llegar al punto medio de poder decir, ok, vamos a priorizar porque también es cierto, hay proyectos que puede ser que no tengan un retorno claramente cuantificable y pueden ser, hay veces hay proyectos normativos que tienes que hacer y no necesariamente te van a agregar un valor de negocio. Al final del día, esos business owners tienen que irse adaptando a las necesidades del negocio y a la estrategia y que todos los proyectos que uno vaya priorizando vayan íntimamente ligados con la estrategia. Eso es lo que es importante. Entonces, ahí es cuando todos empezamos a cambiar nuestro punto de vista. Y si todos como, digamos, como organización estamos enfocados a que realmente estamos impactando la estrategia y estamos llegando a un resultado final común, yo creo que empieza la movilización y ahí es cuando todos nosotros como business owners nos alineamos a algo, digamos, en común. Paso un tema a preguntarte algo relacionado con eso, algo que tú hablaste como un riesgo que se llama desorganización tecnológica o el peligro de pegar APIs y poner bots de forma aislada. ¿En qué momento sentiste que la organización estuvo a punto de caer en esa pega copy-paste de APIs o algo? ¿Y cómo reenrutas? Cuando nosotros tenemos tanta ansiedad, porque yo la llamo ansiedad tecnológica, y esa ansiedad tecnológica nos hace pensar en todo lado en cuáles son las alternativas y las oportunidades y las herramientas que tenemos, eso puede llevar a que uno pueda escoger la herramienta equivocada para la organización equivocada y para la solución equivocada. Entonces, por ejemplo, puede haber organizaciones que tengan y que hayan hecho inversiones en herramientas absolutamente sofisticadas que al final del día no le entreguen una solución al negocio. Entonces, yo creo que al final, acá lo que uno tiene que estar pensando es cómo realmente yo priorizo y yo estructuro una estrategia tecnológica que acompañe la necesidad del negocio. Y eso debe ser durísimo para ustedes porque empieza la famosa, eso que llamas de la ansiedad, porque siempre que uno está terminando una tecnología,
es como el famoso teléfono celular. Cuando ya estás comprando uno, a los 3 meses te están diciendo salió el último. Y eso genera a nivel de negocio, llevándolo a un tema mucho más amplio y corporativo, pues eso debe generar una ansiedad de poder identificar qué me mantiene competitivo y a su vez qué debo tomar la decisión de ponerlo en hold porque no puedo entrar a hacer cambios a todo momento por hacerlos, ¿no? Y fíjate que yo creo que también lo que puede llegar a ser frustrante también, no solamente para la organización como tal, es, por ejemplo, muchos casos donde las tecnologías se quedan, por ejemplo, en pilotos, en intentos de pensar que esto es lo que se necesite y realmente no entrega resultado, iniciativas aisladas o en proyectos que no terminan impactando el negocio como uno estaba esperando. Pero entonces yo creo que ahí el principal reto que se tiene es ejecución y una ejecución organizada y estructurada que entregue un valor que nos permita la competitividad que cualquier compañía está esperando, ¿no? Luisa, si tuvieras que darle un consejo a otros líderes C-level que sufren por su deuda tecnológica y sistema legacy, ¿qué consejo les darías a ellos? Mauricio, yo creo que uno debe primar el negocio antes que la tecnología. Hay una parte importante y es la agilidad y la velocidad, ¿sí? Obviamente combinar ambientes ágiles con equipos flexibles y que se adapten a nuevas realidades, o sea, el tema cultural y el recurso, las personas hacen que esto se mueva. Entonces realmente ahí es algo en lo que yo no escatimaría en invertir y en tener en el foco como uno de los principales puntos a estar trabajando. Ok, Lo otro que creo que es importante también es que no enfocarse en planes de remediación como a muy largo plazo. Con la velocidad tecnológica que tenemos, yo creo que toca hacer unos planes de implementación de remediación de deuda técnica muy corta porque ya hoy voy a quedarme atrasado en la tecnología que va a llegar dentro de 15 días y de poder invertir y desinvertir en esto y no pensar que también está perdiendo dinero cuando uno deja a un lado una inversión tecnológica que en algún momento sirvió, pero de pronto la tengo o que transformar o que de pronto desechar y pensar en otra totalmente diferente. Luisa, y ¿cuál crees tú ya para cerrar? Y de verdad que ha sido bien enriquecedor escucharte con tantos temas que hemos trabajado acá. ¿Cuáles crees tú que son para Allianz los dolores y retos que se avecinan, por ejemplo, con un tema de IA? Se me vienen a la cabeza un par y de pronto Dale. tiene que ver con el gobierno de datos y la inteligencia artificial como tal en temas, por ejemplo, en la calidad y consistencia de datos. Para que la IA funcione y para que se hagan, digamos, modelos de alguna manera prospectivos que uno pueda sacar información concluyente, la calidad de datos es importantísima. Otra parte importante es la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, determinaciones de responsabilidad en accidentes de tránsito o en siniestros, que sea la IA quien defina. Todavía hay, yo creo que eso no se ha terminado digamos, de regular y hay un debate Mm. jurídico y legal sobre ese tema bien interesante. Entonces yo creo que ahí hay un espacio de un reto y de un camino que todavía tenemos que andar, ¿no? Obviamente el tema del cumplimiento regulatorio, que yo creo que es importante sobre eso, pero otro que es grandísimo es todo el tema de ciberseguridad. Y yo creo que cada vez estamos más expuestos a ataques más sofisticados, a protección de datos sensibles, a ese reto de mantener esa cultura de seguridad en toda la organización permanente, o sea, que todos seamos absolutamente conscientes del riesgo que tenemos si si abrimos una puerta. Entonces, finalmente, esa sensibilización no es tan fácil y cada vez, así como la gente se especializa y se tecnifica en desarrollar herramientas tecnológicas para servir al negocio, hay gente que se especializa para poder, digamos, romper esas herramientas y sacar provecho y beneficios de las organizaciones. Entonces, todo este tema de ciberseguridad toma una importancia muy relevante en este proceso. Sí, así es. Eso es, me parece fundamental ese aspecto porque sigue existiendo una necesidad latente y el tema es que así como la IA crece para cosas muy productivas y positivas, pues también puede representar riesgos para otras que generan daño en las organizaciones. Luisa, muchísimas gracias y de verdad qué bueno tenerte en este espacio. Mauricio, a ti muchísimas gracias y a tu equipo. Realmente un espacio para poder compartir, debatir todos estos temas que hoy son vigentes y mañana vendrán muchos más. Entonces yo creo que
Muchas gracias por esta invitación. En definitiva, para que la tecnología funcione, debemos asegurar que la organización está preparada para su implementación en distintos ámbitos. Por eso, para terminar, quiero resumir los puntos fundamentales para hacerlo. Primero, recuerden que un proceso debe estar limpio y simple antes de implementar tecnología. Segundo, hay que crear un equilibrio entre sistemas antiguos y la innovación para no sacrificar ni agilidad, ni seguridad, ni competitividad. Tercero, hay que aprender a priorizar y buscar un balance entre soluciones rápidas y proyectos de largo aliento. Y por último, hay que evitar la ansiedad tecnológica que nos lleva a la desorganización por el afán de adoptar sin entregar resultados reales al negocio. La ñapa es que no olviden que la calidad de los datos y la capacidad de ser críticos y responsables con ellos son las principales barreras que tiene cualquier organización para evitar el desorden e implementar con mayor criterio. Al final, no se trata de optimizar absolutamente todos los procesos, sino de encontrar el ritmo y las herramientas necesarias para mi organización. Si les gustó este episodio, no olviden darle like, compartirlo y comentar qué otros temas consideran pertinentes en esta conversación. También cuéntenos qué piensan sobre la importancia de la cultura en la transformación tecnológica y qué otros factores consideran fundamentales. Nos vemos en un próximo episodio de Más Visión, Más Estrategia. ¡Chao!